Buenas tardes para todos. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a empezar la clase del día de hoy, que se refiere a la introducción al álgebra. Vamos a ver un video correspondiente a ese tema, ¿verdad? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a empezar la clase de hoy. Clase de proporcionalidad que incluye razón, proporción, regla de tres simple, directa e inversa. Un ratito. Buenos días. Hoy vamos a trabajar con monomios. Álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada de la forma más general posible, representado por letras. Tenemos una expresión algebraica. La cantidad numérica con su signo es el coeficiente y la letra con el exponente es la parte literal. Entonces, coeficiente más parte literal forman una expresión algebraica. Clasificación de las expresiones algebraicas. Monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, como 3a es un monomio, menos 5b es otro monomio, y x cuadrado y sobre 4n cubo es otro monomio. Es una expresión algebraica que consta de un solo término. Polinomio es una expresión algebraica que consta de más de un término, como a más b es un polinomio, a más x menos y otro polinomio, x cubo más 2x cuadrado más 7 es otro polinomio. Binomio es un polinomio también, pero que consta solamente de dos términos, como a más b, x menos y, a sobre 3 menos 5mx hasta sobre 6. Entonces, binomio es un polinomio que consta de dos términos. Trinomio es un polinomio que consta de tres términos como a más b más c, x cuadrado menos x más 6, x cuadrado menos 6 cubo más a cuadrado sobre 3. También existe lo que se llama patrinomio, que tiene cuatro términos. Ahora los términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea, cuando tienen iguales letras afectadas a iguales exponentes. 2a y 3a son semejantes. Menos 2b y 8b son semejantes. Menos 5a cubo b cuadrado y menos 8a cubo b cuadrado también son semejantes. O sea que para que sean semejantes, El que tiene iPhone me puede apagar su micrófono. tienen que tener la misma parte literal con el mismo exponente. No importa qué coeficiente tengan ni qué signo tengan. Lo importante es que tengan la misma parte literal con el mismo exponente para que los términos sean semejantes. Suma de monomios. Se suman los coeficientes entre sí teniendo en cuenta la ley de los signos
Y a continuación se escribe la parte literal. Tenemos 3a más 2a. Sumamos los coeficientes y a continuación escribimos la parte semejante. 3 más 2a es igual a 5a. Se suman los coeficientes con sus respectivos signos. Menos 5b menos 7b. Sumamos los coeficientes, menos 5, menos 7, los signos son iguales, se suma y lleva el signo que se repite, menos 12b. No se olviden de escribir la parte semejante, término semejante. 1 medio AB más 2 tercios AB es igual, sumamos las fracciones y escribimos al lado el término semejante, me da 7 sextos AB. Entonces tenemos los ejemplos de la suma de monomios. El último ejemplo, m más n menos p, si nos fijamos, no son semejantes. Y si no son semejantes, no se puede efectuar. Entonces se expresa cuando se escribe la misma cantidad, m más n menos p. No se puede efectuar porque no son semejantes. Resta de monomios. Se escribe el minuendo, que es el primer término, que va disminuyendo, con sus propios signos, el sustraendo, que es el segundo término, que le sustrae. Con signos cambiados se reducen los términos semejantes si los hay. La regla práctica es cambiar de signo a las cantidades que estén después de restar. De 4x restar menos 8x. Utilizando la regla práctica tenemos 4x a menos 8x, cambiamos con más 8x y efectuamos como una suma de monomios. Los signos son iguales, se suman 4 más 8 de 12 y se escribe el término semejante que es la x, 12x. De menos 15x restar menos 7x. Le cambiamos de signo al término que viene después de restar, es más 7x, menos 15 más 7, los signos son diferentes, se restan, me da menos 8, lleva el signo del número mayor, x. Restar menos 1 medio AB de 1 tercio AB. Le cambiamos de signo al término que viene después de restar, que es menos 1 medio era, ahora es más 1 medio, más 1 tercio, me da 5 sextos AB. Otro ejemplo, restar 15 mn de 13 mn, le cambiamos de signo al 15, menos 15 más 13 es menos 2 mn. Estos son los ejemplos de la resta de monomios. Recuerden que la regla práctica me dice de que le tenemos que cambiar de signo a los términos que vengan después de la palabra restar. Tenemos la multiplicación de monomios. Se multiplican los coeficientes entre sí teniendo en cuenta la ley de los signos de la multiplicación y la parte literal entre sí, teniendo en cuenta que en la multiplicación algebraica los exponentes se suman. El primer ejemplo, 3x cuadrado y cubo por 2x cubo y cuadrado. Multiplicamos los coeficientes, 3 por 2 me da 6. X cuadrado por x cubo, se suman los exponentes, 2 más 3, 5, x a la quinta. Y cubo por y cuadrado, se suman los exponentes, 3 más 2, 5, y a la quinta. Entonces el resultado es 6, x quinta y quinta. Primero los coeficientes, 3 por 2, 6. Luego la parte literal semejante, x cuadrado con x cubo, se suman los exponentes, x a la quinta. Y por último, y cubo con y cuadrado, se suman los exponentes, me da y a la quinta. Menos 5mnp por menos 4m cuadrado n cubo, p cuarta. Primero los coeficientes, menos 5 por menos 4 me da más 20. M por m cuadrado, se suman los exponentes, 1 más 2, m al cubo. N por n me da, en este caso, por n cubo, me da n a la cuarta. Y último, p por p a la cuarta, se suman los exponentes, p a la quinta. 2 tercios a la quinta b a la cuarta c cubo por 3 medios a cuadrado b cubo c cuarta. 2 tercios por 3 medios, podemos simplificar y me da 1. A la quinta por a cuadrado se suman los exponentes a la quinta. B a la cuarta por b cubo se suman los exponentes b a la séptima.
y c cubo por c a la cuarta se suman los exponentes c a la séptima. Ahora vamos a ver la división de polinomios. Se dividen los coeficientes entre sí aplicando la misma ley de los signos de la multiplicación, solo que con la diferencia de la operación que ahora es la división, y la parte literal entre sí, teniendo en cuenta que en la división algebraica los exponentes se restan. Vamos a efectuar primeramente la división de los coeficientes teniendo en cuenta la ley de los signos. Menos 144 dividido 12 me da menos 12. X a la cuarta dividido X, se restan los exponentes 4 menos 1, 3, me da X al cubo. Y al cubo dividido Y, se restan los exponentes 3 menos 1, 2, me da Y cuadrado. Entonces es menos 12X cubo Y cuadrado. Otro ejemplo, primeramente dijimos que vamos a dividir los coeficientes teniendo en cuenta la ley de los signos de la multiplicación. Y es 625 dividido 25 me da 25. A a la sexta dividido a cuadrado, 6 menos 2, 4 me da a la cuarta. B a la quinta dividido b cubo, se restan los exponentes 5 menos 3, 2, b al cuadrado. Y c a la cuarta dividido c a la cuarta son las mismas cantidades, me da 1, que no hace falta escribir ya ahí. Cuando tenemos expresiones fraccionarias, el primer término es dividendo, el segundo término es divisor. La regla me dice que es el dividendo por el divisor invertido. Tengo 3 quintos por menos 10 sobre 2. Invertí esa cantidad y se convirtió en multiplicación. M a la octava dividido m cuadrado, se restan los exponentes 8 menos 2, 6. Y n a la séptima dividido n cubo, se restan los exponentes, me da n a la quinta. 3 quintos por menos 10 sobre 2 me da menos 3. M a la octava menos 2 me da m a la sexta. Y n a la séptima menos 3 me da n a la cuarta. N a la cuarta. Muy bien. Continuamos. Recuerden que para dividir fracciones es el dividendo por el divisor invertido. La regla práctica es multiplicar en cruz, como algunos conocen. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros la introducción al álgebra, donde tenemos las operaciones con monomios. Vamos a explicar ahora más detenidamente. Tenemos las operaciones básicas de monomio, de la suma, la resta, la multiplicación y la división de monomios. Monomios, primero vemos que es álgebra. Es una rama de la matemática que estudia la cantidad considerada de la forma más general posible, representada por letras. Y tenemos menos 3x cuadrado, donde menos 3 es el coeficiente y x cuadrado es la parte literal. Clasificación de las expresiones algebraicas. Tenemos que las expresiones algebraicas se clasifican en monomio. Es una expresión algebraica que consta de un solo término. No está separado por el signo más ni por el signo menos. 3a es un monomio, menos 5b es otro monomio, x cuadrado y sobre 4n cubo es otro monomio. Pues tenemos los polinomios. Es una expresión algebraica que consta de más de un término. Tenemos A es un monomio, B es otro monomio y la unión de esos dos monomios ya es un polinomio. Puede ser de 2 términos, de 3 términos, de 4 términos, de 5 términos separados por el signo más o el signo menos. El binomio es un polinomio que consta de 2 términos. A más B, X menos Y, A sobre 3 menos 5, MX cuarta sobre 6B. Estos son ejemplos de binomios. Trinomio consta de 3 términos. Es un polinomio también, pero que consta de 3 términos.
A más B más C, X cuadrado menos 5X más 6, 5X cuadrado menos 6 cubo y cubo más A cuadrado sobre 3 son ejemplos de trinomios. Tenemos después los cuatrinomios también. Y en general son todos polinomios. Entonces, dentro de los polinomios tenemos los binomios que constan de 2 términos, trinomios que constan de 3 términos, cuatrinomios que constan de 4 términos. Y en general son los polinomios. Términos semejantes. ¿Cuándo son semejantes? 2 o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea, cuando tienen iguales letras afectadas e iguales exponentes. 2A y 3A. No importa qué signo tenga ni qué coeficiente tenga. Lo importante es la parte literal con el mismo exponente. 2A y 3A son semejantes. Menos 2B más 8B son semejantes. Menos 5A cubo B cuadrado y menos 8A cubo B cuadrado son semejantes. Para que sean semejantes tienen que tener la misma parte literal con el mismo exponente. No se considera qué signos tienen ni qué parte, o sea, qué coeficiente. Lo que importa es que tenga la misma letra con el mismo exponente para que sean semejantes. Ahí tienen los ejemplos. Monomios. Suma de monomios. Se suman los coeficientes, o sea, los números, entre sí, teniendo en cuenta la ley de los signos, y a continuación se escribe la parte literal común, o sea, la parte que se repite. Solamente podemos efectuar los que son semejantes. ¿Y qué son términos semejantes? Recién vimos. Son los que tienen la misma parte literal con el mismo exponente. Tenemos un ejemplo, 3A más 2A. Sumamos los coeficientes, 3 más 2, y escribimos al lado la parte semejante, A. 3 más 2, 5, y se escribe al lado A. O sea, en una suma de monomios se tiene en cuenta la ley de los signos. Si son iguales, se suman. Si son diferentes, se restan los coeficientes. Y al lado se escribe la parte literal común o semejante, porque si no son semejantes, no se puede efectuar la suma de monomios. Tenemos menos 5b menos 7b, menos 7, menos 5, menos 7 es igual a menos 12. Y al lado b, que es el término semejante. 1 medio AB más 2 tercios AB, es 1 medio más 2 tercios, me da 7 sextos AB. Eso ahí lo hacen con la calculadora directamente, pero tienen que escribir la parte literal semejante. Tienen que escribir la parte literal semejante. M más N menos P es igual a M más N menos P. Aquí se expresa, no se efectúa. ¿Por qué? Porque no son semejantes. M no es semejante de N ni de P. Entonces se escribe a sí mismo tal cual como está presentado el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la suma de monomios? Se suman los coeficientes, que son la parte numeral, teniendo en cuenta la ley de los signos. Y al lado se escribe la parte literal semejante. Y en el cuarto ejemplo no son semejantes, entonces se escribe igual, se expresa, no se efectúa. Resta de monomios. Se escribe el minuendo con sus propios signos y el sustraendo con signos cambiados, y se reducen los términos semejantes si los hay. Minuendo del primer término, sustrayendo del segundo término. Regla práctica: cambiar de signo a las cantidades que están después de restar. Como en la resta de monomios se presentan dos características. Uno empieza con D. Cuando empieza con D, se cambia de signo a lo que viene después de restar. Eso es una regla práctica, pero la regla general dice que se cambian los signos al sustraernos. Bueno, 4x continúa igual, 8x tenía signo negativo, le cambiamos de signo porque está después de restar. Entonces tengo 4 más 8, 12x. Se convierte en una suma de monomios. Todo lo que venga después de restar en álgebra se le cambia de signo. La otra característica, vamos a ver primeramente esta característica, de 15x restar menos 7x. Después de restar viene menos 7x. Le cambiamos de signo, va a ser más 7. Menos 15 más 7, los signos son diferentes, se resta, me da menos 8. Y al lado el término semejante que es x. La otra característica es que empieza con restar. Entonces le cambiamos, no importa que esté al comienzo o al final. Acá lo importante es que ustedes
tengan en mente la regla práctica. Todo lo que venga después de restar se le cambia de signo. Entonces, menos un medio tenía positivo, ahora tenía negativo, perdón, y ahora tiene positivo. Un medio más un tercio me da 5/6 y al lado el término semejante AB. Restar 15mn de 13mn. ¿Qué viene después de restar? Más 15. Le cambiamos de signo en menos 15. Menos 15 más 13 menos 2mn. Muy bien. Disculpe, profe. Siempre va a venir la palabra restar entonces. No, para cambiar el signo. Siempre va a tener de un número, restar otro número o restar un número de otro número. O sea, estas dos características se va a presentar siempre en monomio o en polinomio, en álgebra. Entiendo. Gracias, profe. Puede empezar con de o puede empezar con restar, pero lo que tenés que manejar es que todos los términos que vengan después de restar, tenés que cambiarle de signo. Si tiene positivo, cambia a negativo. Si tiene negativo, cambia a positivo. Muy bien, ahí tenemos la resta de monomio con las dos características, cuando empieza con de o cuando empieza con restar. Multiplicación de monomios. Se multiplican los coeficientes entre sí. ¿Qué son los coeficientes? La parte numeral. Teniendo en cuenta la ley de los signos de la multiplicación, más por más, menos por menos, más por menos, menos por más, menos. Y la parte literal entre sí, teniendo en cuenta que en la multiplicación algebraica los exponentes se suman. Acá ya no necesariamente tienen que ser semejantes. ¿Qué dijimos que para que sean semejantes? Tenían que tener la misma parte literal con el mismo exponente. Y solamente la suma y la resta podemos efectuar con términos semejantes. A partir de la multiplicación ya no hace falta. Aquí tenemos que no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Tengo x cuadrado en el primer factor y tengo x cubo en el segundo. Tengo y cubo en el primer factor y cuadrado en el segundo factor. Bueno, primero los coeficientes. Más por más, 3 por 2, 6. X cuadrado con x cubo se suman los exponentes x a la quinta. 2 más 3, 5. Y cubo con y cuadrado se suman los exponentes 3 más 2, 5. Acá tengo 6, x quinta y quinta. En la multiplicación algebraica los exponentes se suman. Menos por menos más 4, 5 por 4, 20. M por m cuadrado, m cubo. N por n cubo, n cuarta. P por p cuarta, p quinta. Se suman los exponentes y no son semejantes ya acá. Si hay un término que no tenga pareja, digamos así, por ejemplo, aparece la Q, entonces se escribe al lado nomás, no hay problema de eso. 2 tercios por 3 medios se multiplican entre sí los numeradores, los denominadores entre sí, me da 6/6, que es igual a 1. A quinta por a cuadrado, a la séptima, b cuarta por b cubo, b a la séptima, c cubo por c a la cuarta, c a la séptima. Entonces me sale a séptima, b séptima, c séptima. 2 tercios por 3 medios me da 6/6, que es 1. No hace falta escribir si es 1. Por último, la división de polinomios. También se tiene en cuenta la ley de los signos de la multiplicación, la inversa, que es la división. Se dividen el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Y en la división algebraica los exponentes se restan. En la multiplicación sumamos, en la división se resta. Esa es la única diferencia. Menos 144 dividido x cuarta y cubo dividido 12xy. Menos 144 dividido 12 positivo es menos 12 x cuarta dividido x, se restan los exponentes x cubo, y cubo dividido y se restan los exponentes y cuadrado. Menos dividido más es menos, 144 dividido 12 es 12. Y luego se restan los exponentes con los términos semejantes. 625 dividido 25 me da 25, a la sexta dividido a cuadrado me da a la cuarta, b a la quinta dividido b cubo me da b, y c a la cuarta dividido c a la cuarta es 4 menos 4, me da 0, desaparece la c. Entiendan, siempre se restan los exponentes.
Y en la división, ustedes vieron división de números fraccionarios, de números enteros, se multiplica en cruz. 3 por 10 y 5 por 2. Me da 30 sobre 10, me da 3, más dividido menos 3. M a la octava dividido m cuadrado me da m a la sexta, n a la séptima dividido n a la cubo me da n a la cuarta. Se restan los exponentes. Recuerden que para dividir fracciones es el dividendo por el divisor invertido. La regla práctica es multiplicar en cruz. Para recordar nada más, es 2/3 por 7/5. Se invierte. Era 5/7. Entonces 2 por 7, 14. 3 por 5, 15. Dividendo por el divisor invertido. Dividendo por el divisor invertido. O en cruz. 2 por 7, 3 por 5. 2 por 7, 14. 3 por 5, 15. Me da el mismo resultado. Ahí está. En cruz. Bueno, con esto entonces estamos culminando. No se olviden que hoy vence el plazo de la entrega de trabajo práctico que está ya en la plataforma. Después no me digan yo no tuve tiempo, no sabía, no. Eso se le avisó con tiempo. Entreguen hoy, ¿eh? Entreguen hoy, señores. Tienen tiempo hasta las 11:55. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe, todo claro de mi parte. Muy bien, Blanca. Profe, Sí. una consulta. Yo lastimosamente, o sea, no pude participar en clase anterior y ese todo, o sea, sobre el trabajo práctico, todo está explicado en un video ya, ¿verdad? Sí, está explicado. No, eso es, no es de la clase anterior nomás. Es de todo lo que dimos anteriormente. Bueno. Pero no importa, Está eso bien. puede mirar igual en el... Pero entregar el trabajo práctico, ese no hay como hoy vence y hoy, ¿verdad? Mañana yo entrego temprano la planilla si Dios quiere. Exactamente. Pues ya llega Bueno, todo el examen. Bueno, les eso dejo nomás. entonces, señores, éxitos. Hagan su trabajo, comuníquenle a sus compañeros que no están entregando y éxito. Hasta luego, jóvenes. Chau, chau. Gracias. Chao, profe, gracias.